Buenas tardes, vamos a realizar un gráfico de entalpía concentración. Vamos a resolver este ejemplo donde me está diciendo que calculemos ese gráfico para la mezcla benceno-tolueno a una atmósfera de presión. Nos están dando las propiedades de los dos componentes, su temperatura de ebullición normal, la capacidad calorífica del líquido y de vapor para los dos componentes y el calor latente de vaporización. Este calor latente de vaporización normalmente se da a temperatura de ebullición normal. ¿Qué significa? Que ese calor latente es reportado en función de la temperatura de ebullición normal de los componentes puros A y B. Por eso ponemos lambda A sub B y lambda B sub B, que significa que están calculados con respecto a la temperatura de ebullición normal. Entonces, para corregirlos, debemos calcular los calores latentes, pero con valores de temperatura de referencia T sub 0. Para eso vamos a utilizar las expresiones 11.63 y 11.64. Posterior a eso, vamos a calcular la entalpía de líquido y la entalpía de vapor con las expresiones que nos regala aquí el libro, cualquier libro de transferencia de calor, de termodinámica, y tenemos las expresiones 11.61 para la entalpía de líquido y la entalpía de vapor. Bien, aquí tenemos los datos que nos dio el problema, las temperaturas de ebullición, los calores latentes, y tenemos que vamos a calcular las respectivas entalpías, pero notemos que las entalpías son función de los lambda de vaporización corregidos. Por lo tanto, vamos a corregir los lambda de vaporización y posteriormente vamos a calcular las entalpías. Entonces aquí ya tenemos los lambda, aquí está pues simplemente sustituido para ahorrar tiempo, simplemente ingresamos la fórmula, capacidad calorífica de A por temperatura de ebullición de A, menos la temperatura de referencia. La temperatura de referencia que se escoge es la temperatura de ebullición del componente más volátil. Ustedes pueden ver que en la celda está la temperatura de ebullición de A menos la temperatura de ebullición de A, puesto que la referencia va a ser esa misma. Vemos que el resto de la ecuación es el lambda de vaporización del componente A, en este caso me lo están dando, el calor latente, menos la multiplicación del C sub P de vapor, que aquí está en verde, por la diferencia de temperaturas nuevamente, temperatura de ebullición de A menos temperatura de referencia. Aquí se hizo lo mismo, se aplicó para el lambda de vaporización de B y se obtuvo este valor. Aquí les dejo la celda para que corrijan, pero pues se ve claramente que se sustituyeron los valores. Posteriormente debemos irnos a las fórmulas de las entalpías de líquido y de vapor y vemos que las entalpías de líquido y vapor son función de las temperaturas y de las composiciones. Para que el número de variables no sea muy grande y reducir un poco el algoritmo, voy primero a encontrar las composiciones en equilibrio con las temperaturas. Esto lo puedo hacer con un sistema muy clásico de un sistema en equilibrio ideal. Esto lo pueden ver en muchos videos aquí del canal o un modelo donde se utiliza un modelo ideal o no ideal. Y vemos que el algoritmo es muy sencillo, parte de establecer una temperatura de referencia, el cálculo de las presiones de saturación a esa temperatura de referencia o supuesta más bien, se fija una composición de líquido, eso se van a llamar las composiciones independientes, calculamos la constante de Henry, que simplemente serán las composiciones, las presiones de A, las presiones de saturación sobre la presión total, que también nos la están dando, y con eso vamos a obtener las composiciones de vapor. Y el criterio de iteración es que la temperatura será correcta cuando la suma de las composiciones de vapor nos da igual a 1. Podemos chequear eso fácilmente, vamos a darle solver. En este caso vamos a decir que la temperatura, la celda objetivo va a ser la sumatoria de las composiciones, el valor de esa suma nos debe dar igual a 1 y vamos a decirle que nos varíe la temperatura. En este caso hacemos el solver y nos dio 110.56, es un medio grado alejado de del dato teórico que nos dieron. Asumimos que el dato teórico fue sacado o no sabemos con qué constantes de Antoine, puede que ahí esté la diferencia, pero el dato es bastante aceptable. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente variar las composiciones para obtener el resto de temperaturas. Vamos a hacerlo entre un rango de 0.5 y vamos a obtenerlo y vamos a hacer lo mismo. Entonces en este caso hagámoslo hasta acá y aquí ya desplegamos. Vamos a hacer el solver simultáneo. Entonces, en este caso vamos a hacerlo, en este caso acá, listo. Vamos a hacer el solver simultáneo, vamos a hacerlo, entonces agreguémosle una restricción, vamos a decir que todas las demás celdas deben tener un valor de 1 y solamente 1,
y vamos a decirle que nos cambie las temperaturas para ello. Miren que de esta manera sale muy sencillo. Y acá tenemos todas las demás temperaturas. Notemos que la temperatura cuando A es 100% y B es 0% es la temperatura de ebullición del componente más volátil. Nos dio 79,95 con respecto a 80,1 que está reportado. Pero pues esto depende de la fuente que se haya tomado estas temperaturas de ebullición. Bien, ya obteniendo o eliminando las variables de las composiciones y las temperaturas, puesto que ya sabemos que están en equilibrio y ya sabemos esos valores, lo único que resta para calcular la curva de entalpía-concentración es calcular la entalpía de líquido y la entalpía de vapor. Entonces, en este caso, pues vamos a calcularla. Aquí se ingresó la primera. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a eliminar esta celda. Entonces, nos dice que la entalpía de líquido es la composición de A por la capacidad calorífica de A en fase líquida, o el calor específico de A en fase líquida, este término es constante, por la diferencia de temperaturas de la temperatura que tengo menos la temperatura de referencia. Esta temperatura es constante, bueno, la anterior no era constante. Listo, más 1 menos la composición de A por la capacidad calorífica de B en fase líquida, esto es constante, por la diferencia de temperaturas entre la temperatura que tengo menos la temperatura de referencia, esto siempre es la misma, y acá ya tenemos la entalpía de líquido. Luego vamos a hacer el cálculo para la entalpía de vapor. Entonces vamos a aplicar la fórmula, nos dice composición de A en la fase de vapor, esto va multiplicado por el lambda de vaporización corregido de A, más la capacidad calorífica de A en la fase de vapor. Aquí hay que tener cuidado simplemente en no equivocarse con estas propiedades. Vamos a hacerlo espacio, por la temperatura menos la temperatura de referencia, que esa sí es constante, la de referencia. Aquí voy a chequear paréntesis, listo. Esto se le suma a 1 menos la composición de A, y esto debe ir multiplicado por lambda de vaporización de B corregido, más la capacidad calorífica de B en vapor, aquí está, constante, por la diferencia de temperaturas entre la que está variando menos la de referencia, que es constante. Aquí cierro paréntesis, y acá tenemos ya el lambda de vaporización, el calor específico que lo utilizamos para calcular la entalpía de vapor, más bien, y la entalpía de líquido. Bien, aquí ya tenemos estos valores. Lo que debemos hacer pues es hacerlo para el resto de temperaturas. Entonces pues lo único que tenemos que hacer es desplegar esto y desplegar esto. De esta manera pues vemos que los lambda corregidos pues son constantes, puesto que la temperatura de referencia no se va a cambiar, y analizando las fórmulas pues no hay ninguna variable ahí, y lo único que va a cambiar es la entalpía de líquido y la entalpía de vapor. Entonces ya lo que resta es hacer la gráfica. Entonces acá les voy a mostrar. Entonces vamos a seleccionar los datos. Entonces vamos en el eje X a graficar la concentración. Entonces concentración de líquido versus entalpía de líquido. Y en la misma gráfica preparamos la concentración de vapor versus la entalpía de vapor. Y de esta manera pues ya tendríamos nuestra curva. Esto sería la entalpía, ¿sí? La entalpía, y esto sería las concentraciones de líquido y vapor. Es un diagrama de entalpía-concentración. Listo, esto pues lo podemos quitar.
perdón, acá. Listo. Esto quitémoslo, creo que se me borró, chart title. Entonces acá les decía que iríamos con la entalpía y esto sería la concentración X, Y. Listo, agrandamos la gráfica y esto sería un diagrama de entalpía-concentración. Simplemente es tener las funciones y las propiedades. Espero que les haya quedado claro y muchísimas gracias.